podemos agarrar con la voz. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Recibieron una pregunta de la clase pasada. Para los que estuvieron en la primera clase, el profesor titular de la cátedra, el doctor Norberto Litzky, habló naturalmente sobre los 40 años, gracias que cumplimos este año. La mayoría de ustedes, bueno, en esta segunda clase, la mayoría son muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen ustedes? 20 años. Es bueno tomar conciencia del tiempo. Es muy bueno. Cuando yo tenía 20 años, poquito menos, 17 años, hubieron 2 intentos de golpe de Estado en nuestro país. No me ven, una persona tan anciana, a mí no me contesta. Es bueno tomar conciencia. Mirta Legrand, que todos la conocen, salió ahora en todos los medios, en pantalla partida, cuando ella votó por primera vez en el año 1951. Y ahora votó de nuevo. En el año 1951 fue la primera vez que las mujeres votaron en nuestro país. O sea, hay muchísimas mujeres vivas que fueron las que primero votaron por primera vez. Lo que parece, en este momento, a nosotros, a todos nos parece una obviedad que todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, emitan su voto de manera universal, secreto, obligatorio. Los derechos humanos no son montañas, no son dogmas, no son recetas, son conquistas sociales. Esa es la cocina, digamos, o sea, vamos a hacer una hamburguesa, pero vamos a la cocina a ver cuáles son los ingredientes. Y todos son conquistas sociales. No son normas que estén estancas, petrificadas. Están en permanente conquista. En permanente conquista, pérdida y reconquista. Una pregunta que le había dejado el profesor Norberto Litzky, él en la primera clase había contado cómo a partir del primer golpe de Estado que tuvo nuestro país, nuestra Corte Suprema, en ese momento, mediante un fallo vergonzoso, legitimó los golpes de Estado. O sea, legitimó un golpe, entonces dijo, en 2 palabras, este hecho, este golpe de Estado es legal. Eso lo había dejado como pregunta el profesor Litzky, ¿cómo repercutió eso en nuestra historia? ¿Cómo sorteamos eso? ¿Cómo sorteamos eso? Sí lo sorteamos, sí lo sorteamos.
En el siglo XX hubieron más de 20 intentos de golpe de Estado, de los cuales 6 golpes de Estado se alzaron con el gobierno. Cuando recuperamos definitivamente la democracia en el año 1983, la mayoría de ustedes ni nacía todavía, a mí me tocó en una primera adolescencia, nos sirve para ver cómo se construyen los derechos humanos. Por eso le estoy contando. A ver, ¿de dónde sale? ¿Cómo se amasan los derechos humanos? Sí, en el año 1983 votamos, salió electo el doctor Raúl Alfonsín, estuvimos todos recontra contentos, salimos a las calles, viva la democracia. Pero también tienen que saber que en ese gobierno, en ese primer presidencia, digamos, después que recuperamos definitivamente la democracia, hubieron 3 intentos de golpe de Estado. Ejemplo, digamos, autoejemplo, en el año 1988 yo me estaba recibiendo en la secundaria. Ese año hubieron 2 intentos de golpe de Estado, en enero y en diciembre. O sea, cerquita de la edad que tienen ustedes, cerquita. ¿Qué tenemos que tomar conciencia? Que nuestros derechos no están establecidos, tallados en ninguna piedra de ninguna montaña, y no hay tampoco ningún juez universal que va a aplicar sí o sí esos derechos, todo lo contrario. Nuestros derechos humanos, como todos los derechos, están en constante construcción y deconstrucción. Todo depende de nosotros. Sí le vamos a meter un bocadillo de filosofía, porque vamos a hablar también de filosofía de los derechos humanos. Esa vida, digamos, con la que soñamos, digamos, lo que queremos que imperen los derechos humanos, de ahí pueden leer el título de la clase. Ahora está muy de moda hablar de la libertad. Y yo voy a tratar de reflexionar con ustedes y pensar entre todos, a ver solo si se respetan los derechos humanos, la humanidad es libre. Yo tengo Decíamos, una pregunta antes de empezar. sí, cómo no. En cuanto a lo que dijo empezando la clase ahora el profesor y a lo que explicó el profesor Liwski la clase anterior acerca de cómo la Corte Suprema avala los golpes de Estado, ¿es conveniente plantear ahora cómo nosotros podemos confiar en esa Corte Suprema o no? Muy buena la pregunta y estaba llegando, digamos, a la respuesta, pero me sirve la pregunta primero para invitarlos a preguntar. Hagamos una clase preguntona, que participemos, hagamos una clase taller. eh, nada va a estar fuera de lugar. Nada va a estar fuera de lugar. Todas las preguntas, todas las inquietudes, las reflexiones, las charlamos. Es muy buena la pregunta. Y lo que le estaba contando es cómo sorteamos eso nosotros como sociedad, como civilización, cómo sorteamos eso. Nos costó mucho. Decíamos que nos costaron más de 20 intentos de golpe de Estado, 6 que se materializaron. Nuestra Constitución, que es originalmente del año 1853, se reformó 7 veces, 6 veces más la última, que es la que dije ahora. Es decir, que a nuestras generaciones nos costó mucho sortear
estos pensamientos de algunas Cortes Supremas. Ahora va la respuesta concreta. Ahora, a partir del año 1994, se incorporaron nuevos derechos. En ese plexo de nuevos derechos, el artículo 36 y 37 establecen categóricamente que nuestra Constitución tiene plena vigencia, aún si ocurren actos de toma del poder por la fuerza o gobiernos de facto, gobiernos de hecho. Y además le agrega que todas las personas que se arroguen la autoridad legítima del pueblo mediante la fuerza van a tener la pena establecida en el artículo 29 de la misma Constitución Nacional, que habla de los infames traidores a la patria, que a su vez remite al delito de traición del artículo 214 y 215 del Código Penal, que establece la pena perpetua para una persona en este momento que se arrogue con la fuerza la suma del poder público y pretenda hacerse por las armas o de hecho del gobierno nacional o provincial o municipal o lo que sea. Es decir, fíjense por qué empezaba a contarles el tema de cómo armamos los derechos humanos, cómo conquistamos los derechos humanos. Nos costó más de un siglo transitar todo eso. Más de un siglo nos costó a nuestras generaciones, a nuestros antepasados, nos costó muchas luchas, seguramente muchas muertes, mucho sufrimiento, mucha gente que arriesgó mucho por los derechos. Ahora sí, ahora podemos decir que a partir de la reforma del 94 tenemos derechos humanos claramente consagrados en nuestra Constitución. Esa es la hipótesis de la clase. La hipótesis de la clase es que solo si rigen nuestros derechos humanos, la humanidad es libre. Lo vamos a decir con palabras del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forman parte de 10 tratados internacionales. Algunos cuentan 11 porque cuentan un protocolo facultativo, pero para que sea más práctico, son 10 tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución Nacional, establecido en el artículo 75, inciso 22. El primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la primera ley de derechos humanos, y como son universales, ¿cuál es la gracia de los derechos humanos? ¿Por qué son distintos que los derechos laborales, penales, o los derechos civiles y comerciales que rigen dentro de nuestro país, o los derechos administrativos? ¿De dónde surgen los derechos humanos? Solamente surgen de nuestra condición humana. Solamente de nuestra condición humana surgen los derechos humanos. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todas las personas nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos. En dignidad y derechos. No quiere decir que somos todos iguales. O sea, al contrario, somos todos distintos. Lo que se reconoce es que todas las personas, por su condición humana, tienen la misma dignidad y derechos. Todas las personas de cualquier raza, posición social, sexualidad, altura, color, idea política, religiosa, etcétera, etcétera, tienen la misma dignidad de ser humanos. ¿Qué quiere decir? Nos quedamos un ratito en esta palabra que es tan linda, dignidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser tratados dignamente. ¿Qué se tiene que respetar para poder decir que somos tratados dignamente? ¿Qué les parece?
¿Importa, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer o no hacer? Importa, ¿no? La integridad absoluta del ser, digamos, las cuestiones más básicas desde el momento capaz del nacimiento, digamos, hasta el deseo capaz de, no sé, ahora que están en lucha constante y en boca de muchos en los medios, el derecho a la muerte digna o a una nueva forma de eutanasia, digamos. Creo que ahí va en esas cuestiones íntegras de nuestra toma de decisiones, Sí, muy bien. individual y así colectiva. Sí, muy bien. Me gustó eso, toma de decisiones. Enganchamos ya porque como el tiempo siempre... Los pacientes que, para los posibles pacientes, acá ya tenemos me traje toda la herramienta. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá sí tiene alma de locutor. Locutora. El artículo 51 de nuestro Código Civil y Comercial. Acá la locutora, vale, es muy cortito. la dignidad de la persona humana. La persona humana es inviolable en cualquier circunstancia y tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Muy bien. La persona humana es inviolable. Habla de algo tan básico que es nuestro físico, nuestra persona, nuestra integridad psicofísica. Sí nos